Buenas tardes a todos nuestros auditores y televidentes de nuestro canal de YouTube del Regionalista. Aquí estamos nuevamente para un diálogo regionalista sobre una temática que no habíamos tocado antes, en un área también que no habíamos hablado, que era sobre universidades, crisis en las humanidades. Y para eso, bueno, somos varios profesores universitarios en este grupo, en el Regionalista, así que también nos toca y nos pareció muy interesante esta temática. Así que les presento a nuestro invitado, primero que nada, Cristiano Paso, profesor titular de Letras de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Nuestros, por supuesto, panelistas del Regionalista, Rolando Cárdenas y David Harvey, que ya prácticamente de la casa. Así es que los dejo a todos, los saludo a todos y quisiera comenzar con Cristian para que nos cuente un poquitito sobre este libro que se lanzó la semana pasada. Ya publiqué una entrevista ya que nuestros lectores habrán visto sobre su libro que él coeditó, que se llama Crisis en las Humanidades, ¿cierto? Contra la Universidad Global, publicada por Cuarto Propio. Así es que le doy la palabra a Cristian. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alicia, David, Rolando. Me he ido haciendo cada vez más devoto del regionalista, así que ya tengo en mi sección de favoritos las columnas. De hecho, estaba leyendo recientemente el editorial acerca del inicio de la campaña en la antesala de la consulta del 4 de septiembre. Pero bueno, a lo que vinimos, les cuento entonces en breve a quienes nos puedan ver y escuchar de qué trata el libro. Es un libro que lo compone una serie de ensayos de reflexión en torno al actual escenario de las universidades dedicadas a la investigación en las Américas. Cuando digo ensayo, por supuesto, no quisiera ahuyentar a nadie porque no se van a encontrar con marcos teóricos eh, más propios del paper de investigación, sino que son reflexiones que hicimos lo posible porque corrieran lo más fluidamente posible. Y esas reflexiones se articulan en torno a una pregunta común, que es el lugar precario, liminal, accidentado que ocupan nuestras disciplinas ligadas a las humanidades. Eh, y para eso planteamos un recorrido en diversas estaciones y el libro comienza con una reflexión más amplia acerca de la manera en que la crisis del COVID, por ejemplo, terminó demostrando de qué manera ciertas formas de entender el conocimiento que apuestan por el pragmatismo inmediato no permitieron ver una serie de antecedentes y experimentaciones universitarias más ligadas a lo lúdico y a lo universitario que nos habrían podido tomar mayores resguardos. Después de ese diagnóstico hacemos una pasada por el estado actual de las políticas universitarias. Hay trabajos sobre Chile, sobre Colombia y sobre el eje anglo-europeo, por así decirlo, porque nos interesaba justamente mostrar que nuestras ideas de universidad en este contexto global tienen en muchos casos urgencias comunes, pero los privilegios no son tan comunes necesariamente. Luego una suerte de intermezzo donde dos colegas hablan acerca de historias de poetas latinoamericanos que lograron romper las barreras de su tiempo gracias justamente a la educación pública. Y como buena parte de los autores nos conocimos en el contexto de universidades católicas en Estados Unidos y en Chile, terminamos hablando acerca de la manera en que nuestras propias instituciones han enfrentado la crisis de nuestros saberes y de las humanidades, y hay piezas de diversa índole. Hay un historiador que está traducido por primera vez al español, John McGreevy, que habla acerca de cómo los jesuitas nos pueden ayudar a entender la globalización, ya que nos muestra cómo su empresa de circulación global es un buen antecedente para comprender los tiempos que corren. Y luego de eso hay trabajos más particulares sobre la manera en que las arquitecturas de los campus universitarios dicen mucho acerca de nuestras prácticas institucionales, la manera en que las puertas más o menos cerradas dicen mucho de lo que hacemos por la comunidad. Desde Colombia, otra autora nos habla de la manera en que dialoga la misión católica de las universidades con discursos como las reivindicaciones de género y el discurso de las artes y el activismo, y cierra con un capítulo que nos invita a reflexionar acerca de
una larga tradición que hay en nuestras universidades acerca de ir a trabajar, por ejemplo, a cárceles, a hacer educación carcelaria, pero ese trabajo termina también rescatando lo positivo, incentivando a seguir esa premisa, pero también a preguntarnos acerca de la manera en que quienes estamos en las universidades nos hacemos cargo de hacer acompañamiento y seguimiento a esas iniciativas, y también nos pregunta por las maneras en que procuramos que a ese estudiantado intracarcelario luego nosotros les abrimos las puertas de nuestras instituciones. Ese es más o menos el recorrido que plantea este libro. Perfecto, Cristian, muchas gracias por ese súper completo resumen, ¿no? Y que para que también nuestros auditores y lectores, sobre todo, piensen que este es un libro que también es accesible a todos, ¿no? Que no está pensado, como dices tú, para solamente personas que trabajan en la universidad o que sean papers solamente para la gente de la universidad. Así que igual es interesante eso, que se lo hayan planteado con ese formato. Quería darle la palabra a Rolando para comenzar con las preguntas y después a David. Gracias, Alicia. Bueno, primero que nada, felicitar a Cristian por este esfuerzo que creo que llega en un buen tiempo, porque siento yo que las humanidades viven tiempos complejos, están desafiadas por una parte a tratar de ayudar a explicar la sociedad tan compleja en que vivimos, pero por otro lado, siempre mantenida en un lugar secundario, como si fuera una ciencia de una segunda categoría. Y una de las cosas que uno observa en el mundo universitario es que las ciencias sociales y las humanidades como que se han ido alejando mucho, ¿ah? A diferencia de las ciencias duras, que uno las ve como día a día tratan de dialogar con la empresa, tratan de dialogar con el Estado. Siento que como que en el campo de las humanidades como que nos hemos ido alejando y encerrado en los campos, y hemos perdido un poco ese contacto con la sociedad que nos puede enriquecer para mejorar nuestras reflexiones y aportar, definitivamente. ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso, ya que uno lo observa un poco desde fuera? Yo trabajo en otro ámbito de la universidad, pero ¿cómo lo están viviendo ustedes y cómo están tratando de enfrentarlo? Gracias, Rolando. Sabes que la pregunta comparativa durante mucho tiempo creo yo, que nos hacía quitarle el cuerpo al bulto, ¿no? Y tratar de eludir y decir, bueno, pero son otras disciplinas. Y la verdad que el proceso del libro nos llevó a cada uno, creo, a ir modificando su posición. Me explico. Conversaba con un colega cientista político uruguayo, Pablo Radaca, que trabaja justamente en la Universidad de la República, y un día estábamos tomando un café, un cibercafé, ¿no? A través de Zoom, y hablábamos acerca de cómo en muchos de nosotros se da un tic que se repetía, que era presentarnos como personas que cada vez que interveníamos en nuestros debates académicos, por un lado denunciábamos la carencia y la precariedad de nuestro oficio, claro, y por otro, insistíamos en retratarnos como infiltrados en el mundo universitario, como agentes que estábamos casi para sabotear la institucionalidad, y empezábamos a discutir de qué manera este TIC, si se quiere, terminó siendo muy contraproducente, sobre todo si miramos hacia atrás, si miramos la historia, porque caímos en cuenta que de tanto enfatizar nuestro carácter de cuerpos externos al tramado universitario, como que vivimos de prestados ahí dentro, terminamos cometiendo un error estratégico muy grande, que fue hacerle el quite a la gestión, a la administración universitaria, y también a evitar transformarnos en agentes activos del cambio de las instituciones. Ese fue una primera clarinada que nos surgió a quienes estábamos trabajando el libro y a colegas que estaban en una situación próxima. Y sobre esa premisa empezamos a volver cada uno a sus países, y en ese volver cada uno hacia sus respectivas historias locales. En el caso chileno, por ejemplo, yo terminaba cayendo en cuenta que un minuto en que las artes en particular terminaron teniendo un peso clave fue en la década del 40, cuando justamente gente como Pedro de la Barra, en el pedagógico de la Universidad de Chile, o Gabriela Repke al interior de la Universidad Católica, decidieron no pensarse como
resident alien a la universidad, sino pensarse como personas que estando dentro tenían la capacidad de incidir en su estructura. Y lo primero que hicieron fue tocar las puertas de sus rectorados, de sus organigramas y esa presión para generar un campo que no estaba, que era el de los estudios teatrales. Y ellos con una premisa muy clave dijeron, tenemos un sistema educativo de vocación pública, de calidad, pero que no tiene la cobertura deseada. Y con ese afán decidieron fundar teatros universitarios para que a cada rincón de Chile llegara aquel conocimiento que se hacía dentro de los claustros. Entonces, cuento esa pequeña anécdota, ¿no? Y yo creo que quienes nos escuchan probablemente tengan por ahí en su memoria o en la de sus antepasados, ¿no? La idea de estos teatros universitarios que desde la Chile, la Católica, Concepción, por dar solo 3 ejemplos, hacían giras a provincia y se veía la Remolienda en Futrono o la Pérgola de las Flores que itineraba en una carpa del Teatro de la Católica en los más recónditos lugares. Y lo que nos gustó recordar fue que eso obedecía a una vocación de gente que estando dentro de la universidad dijo, nosotros queremos modificar la estructura de la universidad, proponer algo que sin traicionarnos, por supuesto, nos permita llegar a esos rincones. Y creo que una de las moralejas que nos deja esa lección es que quizá en el presente, algunos de nosotros, hago acá la autocrítica a título personal, por supuesto, no involucro a terceros, muchas veces pensamos con cierto resquemor que el vincularse con lo público era sinónimo de adscribir rápidamente a lógicas que podríamos calificar como neoliberales, y nos olvidamos que nuestros antepasados se apropiaron de la universidad para justamente entrar en el debate público. Y para redondear esta respuesta, ¿no? Cuando mirábamos las fechas, por ejemplo, de surgimiento de estas personas que dentro de las universidades decidieron nos vamos a quedar acá, no nos las vamos a dar de infiltrados, sino de agentes culturales que aprovechen la universidad como plataforma para hacer cambios culturales. Apareció otro dato que nos resultó fascinante, y es que buena parte de la generación de los Chicago Boys fueron compañeros de promoción, de nivel, de curso en las universidades chilenas de sus teatristas. Y eso nos muestra cómo finalmente la gente del arte decidió ir afuera, salir de la universidad, y eso no significó traicionar su espíritu ni su disciplina, sino sentarse a pensar de qué manera con esta podían hacer un cambio brutal. Y si me preguntas al día de hoy cuál es la principal enseñanza que nos deja este proceso o hacia dónde mirar, es mirar ese pasado para tratar de recuperar espacios que habíamos dejado olvidados y que a rato la crítica nos estaba inmovilizando. Sí, yo creo que me gustaría profundizar algunos de esos puntos, porque me parece una cosa clave, que si uno habla de la crisis de las humanidades en la universidad pública, yo creo que es justamente eso, que los humanistas se han como encerrado dentro de sus disciplinas, se han mirado hacia adentro, la crítica, la investigación, bueno, son importantes, pero son como bastante herméticas, no son comprensibles para el gran público. Y bueno, las universidades públicas dependen del gobierno, el gobierno depende de la sociedad. Las universidades no van a valorizar las humanidades a menos que la sociedad lo valorice. Así que todas esas cosas de outreach que dice, de llegar al público, me parece fundamental. Otra cosa que me parecía bien interesante en varios de los artículos del libro, el tema de la utilidad, porque una de las críticas es que en la lógica neoliberal las humanidades son desvaloradas porque no tienen o se percibe que no tienen utilidad económica. Y bueno, yo creo que uno debe resistir esa lógica en varios puntos. Uno, que sí, saber leer, escribir, saber pensar críticamente, todo eso es importante en el campo laboral, así que uno no puede abandonar el campo en ese punto. Pero también yo creo que uno puede pensar en utilidad más allá de lo simplemente económico. ¿Qué utilidad tiene el estudio humanista para la sociedad? Y yo creo que es un debate que se ha ido perdiendo un poco, que es muy importante reconectar con eso. Varios de los artículos citaron un libro de Martha Nussbaum que no lo conocía, pero me gustaría leerlo ahora, que habla de la función de las humanidades en la sociedad democrática, de cultivar
valores democráticos y todo eso. Háblenos un poco de eso, de cómo ve usted el sentido de la humanidad es para formar ciudadanos y para la cultura, el discurso público. Creo que el punto de la formación ciudadana va íntimamente ligado al de la valoración que tú describías con una claridad prístina, que uno lo puede transformar perfectamente en un gráfico, creo que en un diagrama, ¿no? Que creo que no hay que olvidar. Nuestras disciplinas no serán valoradas si no conseguimos que las sociedades le otorguen un valor. Y en ese sentido, me gustaría marcar dos o tres áreas de reflexión, quizá más que una respuesta concreta. Lo primero, me parece que tanto el comentario de David como el de Rolando, cuando preguntan de cómo salir, cómo conectar la sociedad, en la reflexión de Rolando y luego la de David, ¿no? de cómo se consigue que esa conexión sea valorada de manera positiva por la sociedad. Al enfrentar esas preguntas en el diálogo con los colegas, y aprovecho de contarle a quienes nos escuchan que estos ensayos surgieron después de un seminario, ¿no? que decidimos hacer, nos juntábamos a leer textos, entre ellos Marta Nussbaum, conversar fuera de nuestros horarios de clases, que era como un curso medio informal que se terminó dando. Una de las conclusiones a las que empezamos a llegar ahí fue que buena parte de el debilitamiento de nuestro impacto iba de la mano a que algunos de nosotros habíamos descuidado el trabajo de aula. Y cuando digo descuidar el trabajo del aula, no me refiero necesariamente a hacer malas clases o a hacerlas con desidia, sino algo que es levemente distinto, ¿no? Porque una mala clase claramente el estudiantado lo va a hacer saber, y hay sistemas de evaluación y encuestas, en fin. No tiene tanto que ver con eso, sino a la manera en que en algunos momentos quizás dejamos de aprovechar el espacio de la sala de clase como un espacio de experimentación y de discusión de nuestra propia investigación. En mi caso, por ejemplo, trabajo en la Universidad Católica, acá en Santiago de Chile, donde en la Facultad de Letras recibimos a estudiantes que en un porcentaje superior al 50%, ¿no? Van a ser luego profesoras y profesores del sistema secundario, enseñando lenguaje y comunicación. Entonces, claro, cuando empezamos a quejarnos de que hay poco espacio en los medios para la cultura, para la crítica del libro, cosa que es cierto que se ha ido reduciendo, nos parecía que, claro, una cosa era enfatizar esa pérdida, esa cerrazón de los medios por razones que ustedes podrían explicar con mucha mayor claridad que nosotros, pero otra tenía que ver con la apertura de espacios. Y así como ustedes dicen, somos un grupo de académicos que vamos a ejercer un medio de apertura comunitaria, de diálogo para monitorear la contingencia, nosotros también deberíamos decir, bueno, tenemos ahí una audiencia privilegiada, tenemos a la gente que va a enseñar en el sistema público y privado lengua y literatura. Son las personas que en sus programas de curso, semestre a semestre, van a ir forjando un canon. Entonces, el primer punto que nos surgió fue, bueno, si queremos valoración de nuestro trabajo, quizá lo primero que tenemos que hacer es estrechar nuestra relación entre la investigación y lo que enseñamos, entender que tenemos el privilegio de estar entre aquellos que van a terminar escribiendo el canon de lecturas. Cuento una pequeña anécdota. Una estudiante del magíster en letras, que no fue mi estudiante, sí fue una colega muy querida, Magda Sepúlveda. Por esos azares me encontré que era la profesora de lenguaje de secundaria de mi hijo. Y un día le pregunto, ¿por qué estás leyendo tan buena literatura? Estaba leyendo Piñén de Catrileo, estaba leyendo Hechos Consumados de Radrigán, haciendo comparaciones entre migraciones forzadas y el teatro de Radrigán, pensando la discusión entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, en fin. Y me dice, no, lenguaje. Me menciona los textos. ¿Y qué profesora? Y era esta. Y en ese minuto fue, qué notable, cómo ese es un medio de construir crítica, de construir canon, de establecer relaciones. Ese es un primer punto que me pareció relevante. Y otro punto que podría tocar a propósito del comentario de David, ¿no? Marta Nussbaum nos dice, cuando hace su inquisición acerca de por qué importan las humanidades, hay una bajada que ha sido tomada como un poco de eslogan, pero que tiene bastante profundidad, ¿no? Nos dice Nussbaum por ahí en una línea que
ojalá, pensando en el ámbito anglosajón, ¿no? Cada estudiante tuviese la oportunidad de aprender una segunda lengua, porque aprendiendo una segunda lengua es tener la posibilidad de habitar el mundo dos veces, de mirarlo ya no solo con un aparato sensorial, sino con dos aparatos sensoriales, nos da la oportunidad de tener esa penetración. Y en ese sentido, claro, parece ser que otra idea clave que tenemos para instalar tiene que ver con eso, de qué manera las humanidades quizás no nos van a dar en lo inmediato ningún rédito puntual, pero sí a largo plazo la posibilidad de una sensibilidad adicional. Creo que, para ir liberando esto y no marear a los auditores con comentarios inconexos, ¿no? A partir de lo que plantea David, creo que podríamos decir dos cosas quienes trabajamos en este libro. La primera, por supuesto, nos quejamos de que se cierran espacios, pero al mismo tiempo que nos quejamos, tenemos que ser responsables con el gran espacio abierto que tenemos delante de nosotros cada semana. Un auditorio lleno con 40, 50 estudiantes que decidieron por voluntad propia dedicarse al estudio de las letras. Ahí hay una comunidad con la que podemos establecer una red que sí nos puede permitir hacer cambios muy concretos desde el aula, desde el colegio. Y un segundo punto, lo que dice Nussbaum, me parece que se ilustra con una anécdota que narraban a propósito del filósofo Michel Serres, que se le atribuye a él, que cuando estaban a punto de se iba a construir un dique, una represa que amenazaba con inundar las ruinas de Asuán. Entonces, todo el mundo empieza a preguntar, ¿no? Como, pero qué terrible, cómo nadie trajo, cómo nadie preveyó esto, cómo queda esta escoba, qué es lo que faltó, en fin. Y al parecer le habrían ido y le habrían preguntado a Michel Serres que ¿cómo ocurre esto? Y él dijo, porque faltó un filósofo. Y la prensa dice, ¿cómo eso que falta un filósofo? Habrá faltado un arqueólogo, un calculista, qué sé yo. Él dice, no, un filósofo, porque si hubiese habido un filósofo, por extensión alguien de las humanidades, habría alguien que sin las urgencias del minuto se habría preguntado cuáles eran efectivamente los y las profesionales que faltaban para desarrollar eso. Entonces creo que por ahí va y que así como en el primer comentario de Rolando, no hacía yo tanto énfasis en no definirnos a nosotros mismos como infiltrados, como outcast, y decir, tomemos la universidad por las nuestras. En el segundo comentario te diría, no nos quejemos tanto por lo que se cierra, o no solo nos quejemos, hay que quejarse y está bien, ojalá saber más medios, quejémonos, pero al mismo tiempo que la queja no nos haga descuidar los espacios que tenemos abiertos. Por ahí tendría a verlo. Eso de ser infiltrado me parece muy contraproducente, como dijo antes, porque, y no sé, yo realmente estoy de pensamiento contrario en eso, por un lado, y eso suena un poco elitista, un poco retrógrado, reconozco, pero había un tiempo hacia atrás en que había una visión de cultura, de lo que era que la humanidad era el centro de lo que significaba ser una persona educada. Y eso se ha ido perdiendo. Y claramente no me gustaría volver a lo que era como hace 100 años atrás, porque era una visión muy elitista, muy clasista, racista, todo lo que uno puede decir. Pero yo creo que es importante recuperar esa idea de cultura general, hacerlo más abierto, más democrático, más inclusivo, porque ahora es algo que se ha ido perdiendo y con eso, con perder esa idea de cultura, Kultur en alemán con K mayúscula, se ha ido perdiendo la centralidad de la humanidad a la educación, a lo que significa ser una persona, la formación. Así que no sé cómo... Sí. Disculpa que te interrumpa, pero cuando te escuchaba... Yo me perdí un poco el hilo, pero me entendió lo que quería decir, yo creo. Sí. No, me interpeló mucho, de hecho, porque iba recordando casos que están en el libro y otros que no, parto por el que no. Como decimos a veces coloquialmente, se puede caminar y mascar chicle a la vez, y cuando pensamos en lo que hicieron esos teatros universitarios en la década del 40 y 50, uno se da cuenta que, claro, que cuando uno ve su hoja de ruta, ¿no? que decía, bueno, queremos hacer giras, queremos llevar la cultura, el teatro tiene que ser algo así como el brazo militante de la universidad que permita llegar a donde hay comunidades que
todavía no tenían acceso a esa universidad de educación pública, ¿no? Estaba eso, y había líneas curatoriales, y eran muy claros en decir, por un lado nos interesa participar de los grandes debates que se dan en los centros de relevancia geopolítica, y por lo mismo uno podía ver una obra en Broadway, y 2 años después estaba su traducción en Santiago de Chile. Víctor Jara hacía un devoto lector, ¿no?, del Kitchen Sink Realism inglés, y no sé, podía leer luego a Joe Orton y lo estrenaba 2 años después en Santiago. Estaba esa voluntad de, entre comillas, tomar el pulso a la discusión metropolitana. Pero al mismo tiempo, esa misma gente tenía una segunda línea que era hacer surgir nuevos talentos, y con idéntica vocación fueron y comenzaron a rescatar el trabajo de Antonio Acevedo Hernández, que era un dramaturgo obrero que había estado ahí medio olvidado por las élites. Isidora Aguirre dijo: yo me voy a la Universidad Técnica del Estado, Lusache, a fundar un teatro obrero popular, y luego en la Universidad de Santiago, en fin, terminó en los 70 viniendo Angela Davis, y fue un centro de pensamiento. Entonces creo que cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que tenemos algún grado de vivencia histórica, de experiencias, donde lo uno no quitó lo otro, y donde el intentar seguir el pulso de una discusión que estaba en los centros geopolíticos no implicaba tener una actitud ancilar y tributaria de ella, sino que se la citaba para conocerla y para discutirla de manera directa, ¿no? Cuando uno piensa en La Pérgola de las Flores, probablemente la obra más vista de la historia del teatro chileno, junto con La Negra Esther y Entre Gallos y Medianoche, se da cuenta que lo que hay ahí es una suerte de relectura y apropiación criolla de My Fair Lady, que se había estrenado un par de años antes. Entonces está esa discusión. Y por otro lado, Luis Bravo, el poeta uruguayo que participa en nuestro libro, en su ensayo, creo yo que lo deja muy claro cuando se apropia de la historia de Ibero Gutiérrez, un poeta adolescente, y nos dice que hay 2 variantes que van de la mano. La primera: este señor fue todo lo transgresor que fue. Señor, digo yo, era un muchacho de 15 años con una inteligencia y creatividad voraz. Y decía, claro, iba a la escuela y aprendía quién era Schoenberg, qué era el cubismo y el dadaísmo, y aprendía todo eso porque buena parte de sus profesores de la escuela pública hacían horas extras adicionales a su docencia e investigación universitaria en la escuela pública. Y por otro lado, el mismo Ibero Gutiérrez, con ese acicate a la curiosidad, iba y se metía a galerías subterráneas perdidas y empezó a estar en el activismo y la militancia. Entonces, me parece que este libro rescata esa idea de que el querer participar de debates de lo que podríamos llamar hoy día literatura mundial no implica coleccionar libros metropolitanos para rendirle tributo, sino conocerlos para ponerlos en diálogo con los tiempos y tradiciones locales. Y eso es un mensaje que sí nos interesaba pasar, y tal como dice David, quizás esto puede sonar conservador y retrógrado, pero tenemos la convicción que no, que tiene que ver con una voluntad de invitar e incitar a un diálogo. No estamos pensando en listas cerradas de libros que haya que conocer por sobre otros, sino que en buscar espacios de diálogo que permitan ese choque de culturas. Perfecto. Me pareció realmente muy interesante todo lo que conversamos, pero ustedes saben cómo los tiempos ¿no? Nos va quedando poco tiempo. Así que yo solamente quería comentar una cosa, Cristian, antes que cerráramos. Escuchando toda la conversación que hemos tenido, la reflexión importante respecto al pensamiento crítico, porque tenemos hoy día un proceso constituyente, llevémoslo a la palestra de lo que está ocurriendo hoy día. Y en ese aspecto es muy importante pensar en las humanidades respecto a lo que vemos hoy día con lo que está pasando con las fake news, lo fácil que es engañar a la gente, justamente por eso, porque no tenemos un desarrollo de pensamiento crítico, porque estamos matematizados, estamos cientificados, y no, por poner un término, y estamos dejando atrás las humanidades, y la capacidad de leer, la capacidad de reflexionar. ¿Quién nos da eso? Las letras, la filosofía, justamente todos estos campos. Entonces yo quería hacer esa reflexión y obviamente dejarlo con eso, y que nos des tus últimas palabras al respecto, ¿no? Oye, pero antes, Alicia, yo quisiera aprovechar lo que decía David, ¿no? Esto de que no sonaba bien, esto de sentirse como infiltrado, y yo creo que tiene toda la razón, porque hoy día las humanidades tienen un campo enorme
Pensemos lo que nos está pasando en nuestro país, como decía Alicia, y a propósito de intelectuales uruguayos, Juan Pablo Luna, que trabaja en la Universidad Católica, ha manifestado que la principal tarea de este gobierno es reconstruir comunidad. Una de las cosas que ha servido este proceso de discusión constituyente también es que todos, de un lado o de otro, coincidimos que este país tiene que ser intercultural, a lo menos. ¿Ya? Después que no les guste la plurinacionalidad, pero la pluriculturalidad es un punto ganado. Y eso implica cambiar metodologías, cambiar formas de trabajo, acercarnos más a la comunidad, abrir la universidad y que las comunidades ocupen el rol que tienen que ocupar y que están hoy día demandadas a cumplir. Yo creo que eso es lo que hay que sentir, que hay una demanda que está dándonos una tarea que tenemos que cumplir. Yo creo, Cristian, que quería compartirte esa idea, y yo sé que ustedes lo están haciendo con gran esfuerzo, pero hay que persistir, porque yo creo que el rol que ustedes tienen es estratégico. Yo les agradezco a ustedes y creo que hemos honrado de muy bella manera lo que fue ese momento de mediados del siglo XX al que volvimos varias veces en la conversación, donde personas que venían de campos de origen muy fijos decidieron dar un salto para hacer otras cosas, y en ese sentido creo que las búsquedas van en la misma dirección. Así es que un placer estar con ustedes conversando en estos diálogos regionalistas y poner sobre la mesa el que las humanidades lo que hacen es abrirnos a escuchar otras lenguas y a entender de que una comunidad puede ser tal, y no solo puede ser tal, sino que va a ser más fuerte en la medida que ella entienda que hay vínculos que se expresan a través del diálogo y el intercambio de lenguas, sensibilidades, códigos y culturas, que esa diversidad es lo que nos hace fuertes como comunidad. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian, por estar con nosotros, y a nuestros auditores y lectores también, que sigan leyendo, sigan el pensamiento crítico. Por eso estamos aquí nosotros cada semana escribiendo, editando, etcétera, para entregarle un contenido que justamente alimente ese pensamiento crítico. Así que los dejamos invitados a nuestros lectores a seguirnos leyendo y a leer todo lo que puedan, todo lo que caiga en las manos. Así que un abrazo para todos, cariños, y muchas gracias, Cristian, nuevamente. A ustedes, un placer. Muchas gracias. Gracias.